Una top model pateó a una madrina pobre durante un desfile de alta costura. Lo que nadie sabía es que esa mujer humilde acababa de salvar la vida de alguien muy importante. Y cuando la verdad salió a la luz, la carrera de la modelo se desmoronó en cuestión de horas. El Teatro Colón de Buenos Aires brillaba con una opulencia que cortaba la respiración. Cristales de araña proyectaban prismas de luz dorada sobre paredes de mármol italiano. El perfume de rosas importadas, mezclado con fragancias de miles de dólares, saturaba el aire. Era la noche más esperada del año en el mundo de la moda argentina. El desfile benéfico de la Fundación Corazones Unidos, donde las marcas más exclusivas del continente exhibían sus creaciones mientras recaudaban fondos para cirugías cardíacas infantiles. Valentina Cruz, la top model más cotizada de Latinoamérica, ajustaba el corsé de encaje francés en su camerino privado. 28 años, 1,80 m de estatura, piel canela impecable y pómulos que parecían esculpidos por ángeles. 5 portadas de Vogue en 2 años. Contratos millonarios con Dior, Chanel y Prada. Su rostro dominaba las vallas publicitarias de las avenidas más caras de Buenos Aires, Ciudad de México y Madrid. Valentina no caminaba por las pasarelas. Flotaba sobre ellas con una arrogancia que había perfeccionado desde los 15 años, cuando un cazatalentos la descubrió en un centro comercial de Palermo. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de marcas suplicando su presencia, diseñadores rogando que usara sus creaciones, eventos ofreciendo cifras obscenas solo por su asistencia. Valentina había aprendido hacía mucho tiempo que en su mundo la humildad era para los mediocres. Ella era una diosa viviente y todos debían saberlo. El backstage del Teatro Colón era un caos controlado de belleza y urgencia. Maquilladores corrían entre modelos retocando sombras y labiales. Estilistas ajustaban telas de seda tailandesa y organza italiana. Fotógrafos oficiales capturaban cada momento para las revistas de moda más importantes del mundo. El olor a laca para cabello y fijador de maquillaje profesional creaba una niebla química. Los flashes estroboscópicos de las cámaras creaban destellos que parecían relámpagos. Entre toda esa efervescencia de glamour y exclusividad, María Elena Sosa pasaba casi desapercibida. 62 años, cabello gris recogido en un moño sencillo, vestido floreado de tela barata, pero impecablemente limpio, zapatos negros gastados pero lustrados con esmero. Llevaba colgada al cuello una credencial de voluntaria de la Fundación Corazones Unidos. María Elena había trabajado durante 30 años como empleada doméstica, ahorrando cada peso para costear las 6 cirugías cardíacas de su nieto Matías. Ahora, con el niño finalmente sano y fuerte, dedicaba cada momento libre a la fundación que le había salvado la vida a su familia. Esta noche, María Elena tenía una tarea específica: entregar personalmente las medallas conmemorativas a cada modelo al final del desfile. Pequeñas insignias de plata con forma de corazón, símbolo de gratitud de los niños que habían sido operados gracias a eventos como este. Una tarea simple, pero para María Elena era sagrada. Cada medalla representaba una vida salvada, una familia que no tendría que despedirse de un hijo. Valentina terminó de revisar su reflejo en el espejo de cuerpo completo, rodeado de luces LED. El vestido de Elie Saab que usaría para el segmento final era una obra maestra.
$300.000 en cristales Swarovski cosidos a mano sobre tul de seda. Cada paso que diera crearía un efecto de cascada de luz, perfecta. Ella era perfecta. Caminó hacia la zona de espera lateral, donde las modelos se alineaban según el orden de salida. Sus tacones de 15 centímetros repiqueteaban sobre el piso de madera noble con un ritmo que exigía atención. Otras modelos se apartaban instintivamente de su camino. Valentina no saludaba, no sonreía, simplemente existía en un plano superior al de las demás. María Elena, que cargaba una caja de terciopelo con las medallas, intentaba llegar al coordinador del evento para confirmar el momento exacto de la entrega. Se movía con cuidado entre el equipo técnico, tratando de no estorbar a nadie. Sus zapatos viejos chirriaban levemente contra el piso pulido. Llevaba la caja con ambas manos como si cargara algo infinitamente precioso. El encuentro fue inevitable. María Elena, concentrada en no tropezar con los cables que serpenteaban por el suelo, no vio a Valentina acercándose desde el ángulo opuesto. Sus hombros se rozaron apenas, un contacto mínimo, insignificante para cualquier persona normal. Pero Valentina no era una persona normal. El golpe ligero en su hombro hizo que la modelo se detuviera en seco. Giró lentamente, su rostro transformándose en una máscara de disgusto absoluto. Sus ojos, maquillados con sombras de 12 tonos diferentes, se clavaron en María Elena con una frialdad que podría congelar el infierno. No preguntó si estaba bien. No se disculpó por el roce mutuo. Simplemente miró a María Elena de arriba abajo, analizando cada centímetro de su vestido barato, sus zapatos gastados, su credencial de voluntaria, y en esa mirada había todo el desprecio que una persona puede concentrar. El backstage continuaba su frenesí a su alrededor, música de fondo bombeando ritmos electrónicos, voces dando instrucciones en español, inglés, italiano. El murmullo constante de la élite porteña, llegando a sus asientos VIP en la sala principal. Pero en ese pequeño espacio entre Valentina y María Elena, el mundo pareció detenerse. Valentina notó una pequeña arruga en la manga de su vestido de Elie Saab, microscópica, invisible para cualquier otro ojo, pero para ella era una catástrofe. Y había ocurrido exactamente donde María Elena la había rozado. La modelo levantó su mano derecha, adornada con un brazalete de diamantes de Van Cleef que costaba más que un auto nuevo. Los dedos de Valentina, con uñas esculpidas en gel francés perfecto, señalaron directamente a María Elena. Su voz salió clara, alta, diseñada para que todos en un radio de 10 metros pudieran escuchar. Las palabras que siguieron no fueron un grito, fueron algo peor, fueron dichas con una calma absoluta, con la certeza de quien sabe que sus palabras son ley. Valentina acusó a María Elena de haber arruinado su vestido, de ser una torpe, de no tener derecho a estar en un lugar como ese. Preguntó quién había dejado entrar a la servidumbre al área de las modelos. Sugirió que María Elena debería estar limpiando baños, no caminando entre personas importantes. Cada palabra cayó como una bofetada sobre el rostro de María Elena. La anciana sintió cómo el calor subía a sus mejillas. Sus manos apretaron la caja de terciopelo con más fuerza. Alrededor de ellas, el backstage había comenzado a guardar silencio. Las conversaciones se apagaban como velas. Los técnicos dejaban de moverse. Otras modelos miraban la escena, algunas con incomodidad, otras con esa expresión neutral que domina
quien ha aprendido a nunca contradecir a las estrellas. María Elena intentó disculparse. Su voz temblaba, apenas un susurro frente al tono autoritario de Valentina. Explicó que era voluntaria de la fundación, que solo estaba haciendo su trabajo, que lo sentía mucho si había causado algún problema. Pero Valentina no estaba interesada en disculpas. Entonces ocurrió algo que nadie que estuviera presente olvidaría jamás. Valentina extendió su pierna derecha, enfundada en una media de seda italiana, terminando en un tacón Louboutin de $1000, y con un movimiento deliberado, calculado, pateó la caja de terciopelo que María Elena sostenía. El impacto fue brutal. La caja salió volando de las manos de María Elena, girando en el aire en cámara lenta. Las medallas de plata saltaron en todas direcciones, tintineando contra el piso de madera como pequeñas campanas de horror. Algunas rodaron bajo los equipos de iluminación. Otras se deslizaron bajo las mesas de maquillaje. Una cayó directamente en un charco de agua que había dejado un florero volcado minutos antes. María Elena cayó de rodillas instintivamente, intentando recoger las medallas con manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, arrastrando el maquillaje básico que se había puesto esa noche, porque quería verse presentable para el evento más importante de su vida como voluntaria. Valentina no se movió. Simplemente observó la escena con una sonrisa diminuta jugando en sus labios pintados de rojo Dior. Cruzó los brazos sobre su pecho, haciendo que los cristales Swarovski de su vestido capturaran la luz y crearan un efecto casi celestial. Una diosa mirando desde el Olimpo a una mortal sufriendo en el barro. El silencio en el backstage era ahora absoluto. Ni siquiera la música de fondo parecía atreverse a sonar. 30 personas presenciaron el momento. Maquilladores con brochas suspendidas en el aire, estilistas con alfileres entre los labios, fotógrafos con cámaras olvidadas en sus manos, modelos congeladas en posiciones de maniquí. Alguien debería haber ayudado a María Elena. Alguien debería haber dicho algo. Pero en ese mundo donde Valentina Cruz era la reina indiscutible, nadie se atrevía a desafiarla. La coordinadora del evento, una mujer llamada Patricia Mendoza, finalmente reaccionó. Se acercó a María Elena y la ayudó a levantarse, susurrando palabras de consuelo. Comenzó a recoger las medallas con ella, buscando bajo los muebles, limpiando las que habían caído en lugares sucios. Valentina revisó su teléfono, aburrida del espectáculo. Un mensaje de su manager confirmando una sesión de fotos para Elle Magazine la próxima semana. Otro de una marca de relojes suizos ofreciendo $200,000 por una publicación en Instagram. La vida continuaba siendo perfecta. María Elena finalmente logró recoger todas las medallas, 28 en total. Las contó 3 veces con manos temblorosas para asegurarse de que no faltara ninguna. Su vestido floreado ahora tenía manchas de polvo. Sus rodillas dolían, pero lo que más le dolía era la dignidad aplastada, la humillación pública, el recordatorio brutal de que para personas como Valentina, ella no era más que un estorbo invisible. Patricia Mendoza escoltó a María Elena fuera del backstage, murmurando disculpas que sonaban huecas. La anciana caminó con la cabeza baja, apretando la caja de terciopelo contra su pecho como si fuera un escudo inútil. Valentina ya había olvidado el incidente. Se dirigió a su marca de salida, revisando una última vez su cabello en una pantalla de celular que una asistente sostenía. El desfile estaba a punto de comenzar. Las luces de la pasarela esperaban.
El público de élite aguardaba para verla brillar, y brillaría, siempre brillaba. Lo que Valentina no sabía, lo que nadie en ese backstage sabía, era que María Elena Sosa acababa de regresar al Teatro Colón después de haber salvado una vida esa misma tarde. Y esa vida pertenecía a alguien que podría destruir el imperio de Valentina con una sola llamada telefónica. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene después te dejará completamente sin palabras. El desfile comenzó con una explosión de luces y música electrónica que hacía vibrar las paredes del Teatro Colón. Las primeras modelos salieron a la pasarela, sus siluetas recortadas contra un fondo de pantallas LED que proyectaban imágenes de corazones latiendo. El público, compuesto por lo más selecto de la sociedad argentina y latinoamericana, aplaudía con entusiasmo medido. Empresarios millonarios, herederos de fortunas coloniales, celebridades de la televisión, políticos de alto rango, todos vestidos con sus mejores galas, ocupaban las filas frontales. Valentina esperaba su turno en el backstage, completamente ajena al dolor que había causado minutos antes. Para ella, María Elena ya no existía. Era un recuerdo desechable, tan insignificante como una servilleta usada. La modelo repasaba mentalmente su caminata. Cuántos pasos hasta el primer giro, dónde detener para la pose central, el ángulo exacto de su barbilla para que las cámaras capturaran su mejor perfil. Había perfeccionado este ritual durante años. Era una máquina de belleza y precisión. A su alrededor, otras modelos la observaban con una mezcla de admiración y temor. Valentina era la estrella indiscutible, la que cerraba los desfiles más importantes, la que aparecía en todas las campañas de lujo. Pero también era conocida por su temperamento explosivo. Había hecho llorar a maquilladores, despedido a estilistas con una sola mirada, arruinado carreras de modelos jóvenes que cometían el error de opacarla aunque fuera por un segundo. Una de las modelos más jóvenes, Luciana, una chica de 19 años de Rosario que acababa de conseguir su primer contrato importante, se acercó tímidamente a Valentina. Llevaba un vestido de gasa color marfil que flotaba con cada movimiento. Sus ojos marrones brillaban con una mezcla de nerviosismo y admiración. Luciana le preguntó a Valentina si había sido muy duro el trato con la señora mayor. Su voz era apenas audible sobre la música que retumbaba desde la pasarela. Había algo genuino en su pregunta, una preocupación sincera que venía de alguien que aún no había perdido completamente su humanidad en ese mundo de superficialidad calculada. Valentina giró hacia ella con una lentitud depredadora. Sus ojos, maquillados con sombras doradas y delineador negro perfecto, se clavaron en Luciana con una intensidad que hizo que la chica retrocediera instintivamente. La respuesta de Valentina fue demoledora en su simplicidad. Esa mujer no tenía por qué estar en el backstage. Punto. No era asunto de modelos preocuparse por la servidumbre. Si Luciana quería tener una carrera larga en este negocio, necesitaba aprender a distinguir entre las personas que importaban y las que no. Luciana bajó la mirada, sus mejillas enrojeciendo. Murmuró una disculpa y se alejó rápidamente, sus manos temblando mientras ajustaba las tiras de su vestido. Otras modelos que habían presenciado el intercambio miraron hacia otro lado, pretendiendo estar ocupadas con sus teléfonos o sus reflejos en los espejos. El mensaje era claro. Nadie cuestionaba a Valentina Cruz. Mientras tanto, en una pequeña oficina administrativa al otro lado del teatro, María Elena intentaba recomponerse.
Patricia Mendoza le había traído un vaso de agua y algunos pañuelos de papel. La coordinadora se sentía genuinamente mal por lo ocurrido, pero también estaba atrapada en una posición imposible. Valentina era la estrella del evento. Su presencia había asegurado la venta de todas las entradas VIP, que costaban $5,000 cada una. Los patrocinadores habían pagado cifras astronómicas solo por tener su imagen asociada al desfile. No se podía simplemente expulsar a Valentina o confrontarla públicamente sin arriesgar todo el evento benéfico. María Elena secaba sus lágrimas con movimientos lentos. Sus manos aún temblaban. La caja de terciopelo con las medallas descansaba sobre el escritorio. Algunas de las insignias ahora rayadas o abolladuras por el impacto contra el suelo. Cada marca representaba no solo el metal dañado, sino el símbolo de respeto que había sido pisoteado junto con su dignidad. Patricia le preguntó si estaba bien, si necesitaba ir a casa, si quería que llamara a alguien, pero María Elena negó con la cabeza. No, ella tenía una responsabilidad. Los niños operados esperaban ver las fotos del evento en el sitio web de la fundación. Familias que habían sido salvadas por esas cirugías vendrían la próxima semana a agradecer en persona. María Elena no podía simplemente huir porque una mujer arrogante la había humillado. Había sobrevivido cosas peores. 30 años limpiando casas de familias ricas que la trataban como invisible. Noches sin dormir en hospitales mientras su nieto luchaba por su vida. Deudas que parecían montañas imposibles de escalar. Si había superado todo eso, podía superar también esta humillación, pero algo dentro de ella se había roto. No era solo el orgullo herido. Era el recordatorio brutal de que, sin importar cuánto trabajara, cuánto sirviera, cuánto amor diera al mundo, para personas como Valentina siempre sería nada, un estorbo, basura que se apartaba de un puntapié. En la pasarela, el desfile continuaba su curso glamoroso. Los diseñadores más cotizados de Argentina, Chile y Uruguay presentaban sus colecciones, vestidos que costaban más que un salario anual promedio. Joyas prestadas por casas de subastas internacionales, aseguradas por millones de dólares. Zapatos hechos a mano por artesanos italianos que habían perfeccionado su oficio durante generaciones. El público aplaudía cada aparición con entusiasmo calculado. Las cámaras de televisión capturaban cada ángulo para los programas de farándula que se transmitirían al día siguiente. Fotógrafos de revistas de moda disparaban miles de imágenes, buscando ese frame perfecto que definiría la temporada. Y finalmente llegó el momento que todos esperaban, la aparición de Valentina Cruz. La música cambió a un ritmo más dramático. Las luces se atenuaron hasta crear una penumbra expectante. Un single spotlight iluminó el inicio de la pasarela. Y entonces ella apareció. Valentina caminó con la seguridad de quien sabe que es el centro del universo. El vestido de Elie Saab capturaba cada rayo de luz y lo multiplicaba por 1000. Los cristales Swarovski creaban un efecto de galaxia móvil. Su cabello, peinado en ondas suaves que habían tomado 2 horas de trabajo, se movía como si una brisa celestial la siguiera. Su rostro era una máscara de perfección absoluta, piel impecable, pómulos destacados con iluminador de oro, labios carnosos pintados de un rojo que prometía pecado y poder. El público estalló en aplausos. Flashes fotográficos crearon una tormenta de luz blanca. Algunos asistentes se pusieron de pie. Valentina detuvo en el centro de la pasarela,
Giró con precisión milimétrica, posó con una mano en la cadera, mientras la otra colgaba con elegancia estudiada. 3 segundos. El tiempo exacto para que todas las cámaras capturaran su momento de gloria. Continuó caminando, cada paso calculado para maximizar el efecto visual de su vestido. Al final de la pasarela, ejecutó su giro de firma, un movimiento fluido que hacía que el vestido se abriera como una flor de cristal antes de volver a su forma. Otro momento de pose. Más aplausos, más flashes. Valentina regresó por la pasarela con la misma confianza sobrenatural. Desapareció tras bambalinas y el backstage explotó en celebración. Estilistas la felicitaban. El diseñador de Elie Saab, que había volado desde París específicamente para este evento, la abrazó con lágrimas en los ojos. Fotógrafos le rogaban 5 minutos más de su tiempo. Maquilladores ya planeaban publicar en Instagram las fotos del proceso de preparación, sabiendo que la asociación con Valentina generaría miles de seguidores nuevos. Valentina aceptaba las felicitaciones con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Claro, había sido perfecta. Siempre era perfecta. Esto no era una sorpresa, era simplemente el orden natural de las cosas. Un asistente le trajo champán en una copa de cristal. Valentina bebió lentamente, saboreando no solo el líquido espumoso, sino el momento de triunfo absoluto. Su teléfono ya estaba explotando con notificaciones. Instagram, Twitter, mensajes directos de marcas, felicitaciones de otros modelos, solicitudes de entrevistas. En menos de 5 minutos ya había docenas de videos del público grabando su caminata, subiéndolos a redes sociales con hashtags que la colocarían en tendencias antes de que terminara la noche. El desfile concluyó con todos los modelos regresando a la pasarela para el saludo final. Valentina ocupaba el centro, naturalmente. Los aplausos se intensificaron. El director de la Fundación Corazones Unidos subió al escenario para agradecer a los asistentes, recordar el propósito benéfico del evento, mencionar cuántas cirugías infantiles se financiarían con los fondos recaudados esa noche. Valentina apenas escuchaba. Sus ojos recorrían el público, identificando caras conocidas, evaluando quién había asistido, quién no, quién llevaba a qué diseñador. Vio empresarios que podrían ser útiles para futuras colaboraciones, actrices que competían en su mismo nivel de fama, políticos cuya asociación podría abrir puertas internacionales. Entonces llegó el momento de las medallas conmemorativas. Patricia Mendoza había logrado limpiar y pulir las insignias lo mejor posible. Subió al escenario con la caja de terciopelo, ahora cerrada, su expresión profesional ocultando la incomodidad que aún sentía por el incidente del backstage. Comenzó a entregar las medallas a cada modelo, explicando brevemente al público que estas insignias eran un símbolo de gratitud de los niños cuyas vidas habían sido salvadas por la fundación. Las modelos recibían sus medallas con sonrisas apropiadas para las cámaras. Algunas incluso se las colocaban sobre sus vestidos, creando una imagen fotogénica de belleza y caridad combinadas. Cuando Patricia llegó a Valentina, hubo una pausa casi imperceptible. Sus ojos se encontraron por un segundo. Patricia extendió la medalla. Valentina la tomó con 2 dedos, como si el metal pudiera contaminarla, y sin mirarla siquiera, la dejó caer en el pequeño clutch de diseñador que una asistente sostenía a su lado. Ni siquiera fingió apreciar el gesto.
Patricia sintió una oleada de frustración, pero mantuvo su sonrisa profesional. El público no notó nada fuera de lo ordinario. Para ellos, esto era simplemente otro momento hermoso en una noche de glamour y beneficencia. No tenían idea de la crueldad que había ocurrido detrás de las cortinas. Después del evento, mientras el público se dispersaba hacia la recepción VIP en el salón principal del teatro, Valentina se cambió a un vestido de cóctel negro de Alexander McQueen. Más simple que el vestido de pasarela, pero igualmente costoso y perfectamente ajustado a su figura. Se unió a la recepción, donde el champán fluía como agua y las conversaciones giraban alrededor de moda, negocios y chismes de la élite. Valentina se movía entre grupos con la facilidad de quien había nacido para este mundo. Reía en los momentos apropiados. Hacía comentarios inteligentes sobre tendencias de moda. Posaba para selfies con influencers que pagarían fortunas por el contenido que generarían juntas. Intercambiaba tarjetas de presentación con CEOs de marcas internacionales. En ningún momento pensó en María Elena, ni una sola vez. Pero María Elena sí pensaba en Valentina. Desde la pequeña oficina donde aún intentaba recuperar su compostura, podía escuchar el murmullo distante de la recepción, las risas, los brindis, el sonido del éxito y el privilegio celebrándose a sí mismos. Y en su teléfono celular viejo, con pantalla rajada pero aún funcional, María Elena miraba una foto. Una foto que había tomado esa misma tarde, 5 horas antes del desfile. Una foto que cambiaría absolutamente todo. Pero ella aún no sabía qué hacer con esa información. No sabía si debía hacer algo. No era vengativa por naturaleza. Había vivido 62 años siendo invisible, aceptando humillaciones como parte inevitable de su clase social. Pero mientras miraba esa foto, algo dentro de ella comenzó a cambiar, una chispa diminuta de indignación que se negaba a apagarse. La pregunta que María Elena se hacía era simple pero poderosa. ¿Cuántas veces más permitiría que personas como Valentina la pisotearan antes de decidir que su dignidad también importaba? ¿Alguna vez te subestimó alguien así? Cuéntame en los comentarios qué harías en el lugar de María Elena. La recepción en el Teatro Colón continuaba su curso de elegancia y excesos. Meseros con guantes blancos circulaban ofreciendo canapés de caviar iraní y salmón noruego. El champán Dom Perignon se servía en copas de cristal Baccarat. Conversaciones en español, inglés e italiano se entrelazaban creando una sinfonía de privilegio. El aire olía a perfumes exclusivos, cada fragancia costando más que el alquiler mensual de un departamento promedio en Buenos Aires. Valentina reinaba en ese ambiente como pez en el agua. Había cambiado su clutch de la pasarela por uno más pequeño de Bottega Veneta, y sus tacones Louboutin por unos Jimmy Choo, ligeramente menos altos, pero igualmente lujosos. Un empresario textil de Sao Paulo le explicaba las ventajas de expandir su marca personal hacia Brasil. Una editora de Vogue México le sugería una sesión de fotos en las playas de Tulum. Un productor de realities de televisión española le ofrecía ser jueza en un programa de modelaje que se filmaría en Barcelona. Valentina aceptaba las propuestas con sonrisas medidas, prometía considerar ofertas, intercambiaba contactos de sus representantes. Su mente calculaba constantemente cuáles oportunidades valían su tiempo, cuáles elevarían su estatus, cuáles simplemente no estaban a su altura. Rechazaba más ofertas de las que aceptaba, y ese rechazo solo aumentaba su valor percibido. Exclusividad era poder,
y Valentina lo entendía perfectamente. Cerca de las 11 de la noche, Valentina decidió retirarse. Había maximizado su presencia en el evento. Las fotos correctas habían sido tomadas. Los contactos importantes habían sido cultivados. Quedarse más tiempo sería rendimientos decrecientes. Además, tenía una sesión de fotos a las 9 de la mañana siguiente para una campaña de relojes suizos. Su chofer, un hombre de mediana edad llamado Roberto, que había aprendido hacía tiempo a no hablar a menos que Valentina iniciara conversación, la esperaba en la entrada lateral del teatro con su Mercedes-Benz negro. Valentina se deslizó en el asiento trasero, el cuero italiano recibiendo su cuerpo como un abrazo tibio. Revisó su teléfono mientras Roberto conducía por las calles de Buenos Aires hacia su penthouse en Puerto Madero. Instagram había explotado. Su cuenta ya tenía 50.000 nuevos seguidores. Los videos de su caminata en el desfile acumulaban millones de reproducciones, comentarios en español, portugués, inglés, italiano llenaban sus publicaciones. Diosa, perfección, la mejor modelo de Latinoamérica, reina absoluta. Valentina ni siquiera sonreía mientras leía. Era simplemente confirmación de lo que ya sabía. Ella era extraordinaria y el mundo finalmente lo reconocía en la proporción correcta. Pero entre esos miles de comentarios positivos comenzaban a aparecer otros diferentes. Eran pocos al principio, apenas una docena perdidos entre el mar de adulación. Comentarios que preguntaban sobre un incidente backstage, que mencionaban maltrato a una voluntaria, que compartían rumores preocupantes sobre el comportamiento de Valentina. Valentina los ignoró completamente. Siempre había haters, personas envidiosas que intentaban manchar su reputación con mentiras y exageraciones. En su experiencia, esos comentarios desaparecían solos si no les daba atención. El algoritmo eventualmente los enterraría bajo el peso de las interacciones positivas. Lo que Valentina no sabía era que en ese momento, a apenas 3 kilómetros de distancia, María Elena Sosa estaba sentada en la sala modesta de su departamento en el barrio de Floresta, sosteniendo su teléfono con manos que ya no temblaban. La anciana había tomado una decisión. María Elena no era experta en redes sociales, apenas sabía usar WhatsApp y Facebook básico. Su cuenta de Instagram tenía 17 seguidores, todos familiares o amigos cercanos. Nunca había publicado nada más allá de fotos borrosas de su nieto Matías o las flores de su pequeño balcón. Pero esa noche, María Elena hizo algo que jamás había imaginado hacer. Abrió Instagram, seleccionó la foto que había tomado esa tarde y comenzó a escribir. Sus dedos se movían lentamente sobre la pantalla táctil, cometiendo errores que tenía que corregir, pero con una determinación que sorprendía incluso a ella misma. La publicación era simple. La foto mostraba algo extraordinario, y el texto explicaba, con palabras sencillas pero poderosas, lo que había ocurrido esa tarde y luego en el backstage del Teatro Colón. María Elena no mencionaba el nombre de Valentina directamente. No hacía falta. Cualquiera que hubiera seguido el evento benéfico podría conectar los puntos. Describía la humillación, la patada a la caja de medallas, las palabras crueles. Pero también explicaba algo más. Algo que hacía la historia infinitamente más grave. Esa tarde, apenas 4 horas antes del desfile, María Elena había estado caminando por la calle Corrientes cuando presenció un accidente. Un auto había perdido el control y subido a la vereda.
Una mujer joven había quedado atrapada bajo el vehículo, su pierna aplastada, sangrando profusamente, gritando de dolor y terror. Mientras otros transeúntes entraban en pánico o simplemente miraban horrorizados, María Elena había actuado. Sus 30 años trabajando había incluido cuidar ancianos y enfermos. Sabía de primeros auxilios básicos. Se había arrodillado junto a la mujer. Había usado su propio chal para hacer un torniquete en la pierna herida. Había presionado la arteria femoral para controlar la hemorragia. Había hablado con voz calmada a la víctima para mantenerla consciente hasta que llegaran los paramédicos. Los médicos que posteriormente atendieron el caso fueron claros. Sin esa intervención inmediata, la mujer habría muerto desangrada antes de que llegara la ambulancia. María Elena Sosa había salvado una vida esa tarde. Y luego, cubierta todavía con manchas de sangre en su vestido floreado que había intentado limpiar como pudo, había ido directamente al Teatro Colón porque tenía una responsabilidad con la fundación. No había considerado faltar. Los niños dependían de eventos como ese. Ella no era alguien que abandonaba sus compromisos. La foto que María Elena publicó no era del accidente. Era algo mucho más poderoso. Era una foto de la mujer rescatada, ya en el hospital, recuperándose, sosteniendo un cartel escrito a mano que decía: «Gracias, María Elena, por salvarme la vida. Eres mi ángel, Carla Fuentes». Pero lo que María Elena no mencionaba en su publicación, porque no lo sabía en ese momento, era quién era exactamente Carla Fuentes. Carla Fuentes era la hija de Eduardo Fuentes, el CEO y principal accionista de Fuentes Media Group, el conglomerado de medios más poderoso de Argentina. Controlaban 3 canales de televisión, 5 estaciones de radio, 2 periódicos nacionales y una plataforma de streaming digital con millones de suscriptores. Eduardo Fuentes era el hombre que podía hacer o destruir carreras con un solo titular. Era el hombre que decidía quién era celebridad y quién era olvidado. Y su única hija, su princesa, la luz de su vida, acababa de ser salvada por una mujer humilde que horas después fue humillada públicamente por la modelo más famosa del país. La publicación de María Elena se subió a las 11:47 de la noche. Al principio, nada pasó. Sus 17 seguidores la vieron, dejaron comentarios de apoyo, compartieron su indignación. Pero eran solo 17 personas. Entonces, a las 12:03 am, Carla Fuentes vio la publicación. Estaba en su habitación del hospital alemán, su pierna escayolada y elevada, pero viva y consciente, gracias a la mujer que había actuado cuando otros simplemente miraban. Carla había estado buscando información sobre María Elena toda la tarde, queriendo agradecerle de forma apropiada, y finalmente había encontrado su cuenta de Instagram a través de la Fundación Benéfica. Carla leyó la publicación 3 veces. Cada palabra aumentaba su furia. Miró la foto de su propio cartel de agradecimiento. Pensó en cómo María Elena se había arrodillado en la calle sucia, arruinando su ropa, manchándose de sangre, arriesgando su propia seguridad para salvarla a ella, una completa desconocida. Y luego pensó en una modelo arrogante pateando una caja de medallas y llamando servidumbre a esa misma mujer heroica. Carla Fuentes tenía 24 años, pero había crecido en el mundo de los medios. Entendía de narrativas, de opinión pública, de cómo una historia podía convertirse en terremoto si se contaba correctamente, y tenía acceso directo al hombre más poderoso en medios argentinos, su padre.
A las 12:15 am, Carla reposteó la publicación de María Elena en su propia cuenta de Instagram, que tenía 200.000 seguidores. Agregó su propio texto, contando la historia completa del rescate, explicando cómo esta mujer extraordinaria había salvado su vida y expresando su horror absoluto de que alguien pudiera tratar así a un ser humano tan noble. A las 12:20 am, el post de Carla comenzó a volverse viral. A las 12:35 am, Eduardo Fuentes, que había estado en una reunión nocturna con inversionistas japoneses, vio la publicación de su hija. Leyó cada palabra. Vio la foto de María Elena, una mujer que se parecía a su propia madre ya fallecida. Una mujer de la clase trabajadora que había sacrificado todo por su familia. Sintió una oleada de gratitud y protección paternal que era casi primitiva en su intensidad. Eduardo hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a su hija para confirmar cada detalle de la historia. La segunda fue al director de noticias de su canal de televisión más importante. A la 10 am, el equipo nocturno del noticiero recibió instrucciones directas de la cúpula: investigar esta historia inmediatamente, conseguir entrevista con María Elena Sosa, contactar testigos del incidente en el backstage, obtener declaraciones oficiales de la Fundación Corazones Unidos, preparar segmento especial para el programa matutino. A las 2:00 am, periodistas de 3 medios diferentes ya estaban golpeando la puerta del departamento de María Elena en Floresta. Mientras todo esto ocurría, Valentina Cruz dormía plácidamente en su penthouse de Puerto Madero. Su teléfono estaba en modo silencioso sobre su mesa de noche de mármol. Su piel descansaba sobre sábanas de seda egipcia de 1000 hilos. Soñaba con pasarelas de París y contratos millonarios. No tenía la menor idea de que su mundo estaba a punto de explotar. A las 6:00 am, cuando la alarma de Valentina sonó para prepararla para su sesión de fotos, su teléfono tenía 847 notificaciones sin leer. Valentina las abrió mientras aún estaba acostada, esperando ver los usuales comentarios de adulación en sus publicaciones del desfile. En cambio, vio su nombre en tendencias de Twitter, y no por las razones correctas. Se sentó en la cama, completamente despierta ahora, el corazón comenzando a latir más rápido. Abrió Twitter. El hashtag #MiValentinaCruz estaba en el número 1 de tendencias en Argentina, pero al lado había otro hashtag: Justicia para María Elena. Valentina comenzó a leer los tweets. Cada uno era como una bofetada. Valentina Cruz humilló a la mujer que salvó una vida horas antes. Mientras María Elena rescataba a alguien, Valentina solo pensaba en sus vestidos caros. Esta es la verdadera cara de la modelo perfecta, arrogante y cruel. Cancelen a Valentina Cruz. No merece ninguna plataforma miles de tweets. Decenas de miles. El número crecía cada segundo. Videos del backstage comenzaban a aparecer. Alguien había grabado el momento de la patada. La calidad era mala. El ángulo no era perfecto, pero era inconfundible. Era ella. Era real. Era devastador. Valentina sintió cómo el pánico comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Sus manos temblaban mientras escrollaba frenéticamente. Esto no podía estar pasando. Esto no era real. Llamó a su manager. El teléfono sonó 6 veces antes de que Andrés contestara. Su voz ronca de sueño, pero tensándose inmediatamente cuando reconoció la urgencia en la voz de Valentina. Le preguntó qué diablos estaba pasando, por qué su nombre estaba siendo arrastrado, por qué hablaban de cancelación, por qué todo había explotado de la noche a la mañana.
Andrés ya lo sabía. Había estado despierto desde las 3:00 am manejando la crisis. Su voz era grave cuando le explicó la situación completa, la historia de María Elena, el rescate, la viralización, los medios, Eduardo Fuentes y su poder absoluto sobre la opinión pública argentina. Y entonces Andrés le dijo algo que hizo que el mundo de Valentina se detuviera por completo. 3 marcas ya habían cancelado contratos esa madrugada: Dior, Chanel y la marca de relojes suizos. Las cifras de esas cancelaciones sumaban millones de dólares. Y según los abogados de las marcas, el comportamiento de Valentina había violado cláusulas morales en sus contratos. No solo perdía los trabajos futuros, tendría que devolver anticipos ya pagados. La sesión de fotos de esa mañana estaba cancelada. El productor del reality español había retirado su oferta. La editora de Vogue México había dejado de responder mensajes. Y lo peor, el video del backstage había sido recogido por todos los noticieros matutinos. En 2 horas, cuando la mayoría de Argentina despertara y prendiera la televisión, verían a Valentina Cruz pateando una caja de medallas de una fundación benéfica, mientras humillaba a una mujer que había salvado una vida. Valentina sintió cómo las paredes de su penthouse de lujo comenzaban a cerrarse sobre ella. El aire era escaso. La perfección que había construido durante años se desmoronaba como castillo de naipes, y el día apenas estaba comenzando. Si esta injusticia te indigna tanto como a mí, suscríbete para apoyar estas historias y ver cómo termina todo esto. El sol de la mañana porteña entraba por los ventanales del penthouse de Valentina, pero esa luz dorada que normalmente hacía brillar su piel perfecta, ahora solo iluminaba su pesadilla creciente. Estaba sentada en el sofá de cuero blanco de su sala, aún en pijama de seda, el cabello despeinado por primera vez en años, frente a una situación que no podía controlar con poses ni filtros de Instagram. Su teléfono no paraba de sonar. Llamadas de números desconocidos que ya no contestaba. Mensajes de texto de colegas modelos que oscilaban entre la solidaridad fingida y el distanciamiento calculado. Nadie en esa industria quería ser asociado con una crisis de relaciones públicas de esta magnitud. La lealtad duraba exactamente hasta que las cámaras apuntaban en dirección contraria. Andrés, su manager, había llegado al penthouse a las 7 de la mañana. Traía su laptop, 3 teléfonos celulares y la expresión de alguien que sabe que está a punto de librar una batalla casi imposible. Se sentó frente a Valentina en el sillón individual, abrió su computadora y comenzó a mostrarle la magnitud del desastre. Los programas matutinos de televisión habían dedicado segmentos completos a la historia. No eran menciones breves o chismes superficiales. Eran análisis profundos con panelistas debatiendo sobre clasismo, arrogancia de las celebridades y el contraste brutal entre la vanidad de Valentina y la nobleza de María Elena. El canal principal de Fuentes Media Group había transmitido una entrevista en vivo con María Elena a las 8:00 am. La anciana apareció en pantalla con su vestido floreado, el mismo que había usado en el desfile, pero ahora limpio y planchado con cuidado. Su rostro mostraba cansancio, pero también una dignidad serena que hacía imposible no empatizar con ella. María Elena contó la historia completa, el rescate de Carla Fuentes en la calle Corrientes. Cómo había usado su chal para detener la hemorragia, cómo había ido directamente al Teatro Colón porque sentía responsabilidad hacia la fundación, cómo había sido tratada en el backstage. Pero lo que más impactó fue su tono. María Elena no gritaba,
No exigía venganza. No demonizaba a Valentina con lenguaje incendiario. Simplemente contaba los hechos con voz calmada. Y esa calma era 1000 veces más poderosa que cualquier acusación histérica. La conductora del programa, una periodista respetada llamada Mónica Larrea, le preguntó a María Elena qué sentía hacia Valentina ahora. La respuesta de la anciana fue devastadora en su simplicidad. No sentía odio, solo tristeza. Tristeza de que alguien tan joven y talentosa hubiera aprendido que el valor de las personas se medía por su ropa o su cuenta bancaria. Tristeza de que la fama pudiera vaciar a alguien de humanidad básica. Valentina miraba la entrevista en la laptop de Andrés y por primera vez en muchos años sintió algo que no reconocía inmediatamente porque rara vez lo experimentaba. Vergüenza. Andrés cerró la laptop y miró directamente a Valentina. Su expresión era seria, pero no hostil. Había sido su manager durante 5 años, la había visto construir su imperio y ahora veía ese imperio tambaleándose. Le explicó con brutal honestidad la situación. Las redes sociales estaban completamente volcadas contra ella. El hashtag de cancelación había alcanzado trending topic número 1, no solo en Argentina, sino también en México, Colombia, Chile y España. Celebridades que normalmente no se involucraban en controversias estaban compartiendo la historia, expresando solidaridad con María Elena. Peor aún, otras modelos y personas que habían trabajado con Valentina comenzaban a salir con sus propias historias. Una maquilladora contó en Twitter cómo Valentina la había hecho llorar durante una sesión de fotos porque el delineado no estaba perfectamente simétrico. Un fotógrafo compartió que Valentina había exigido que despidieran a una asistente porque le había traído agua con temperatura ambiente en lugar de fría. Una modelo más joven relató cómo Valentina la había saboteado deliberadamente en un casting importante. Era un efecto dominó. Años de comportamiento arrogante que la gente había tolerado por su estatus ahora salían a la luz. Valentina no había sido cruel solo con María Elena. Había sido cruel sistemáticamente, y las víctimas finalmente sentían seguridad para hablar. Andrés le dijo algo que ningún manager quiere decir a su cliente estrella. Necesitaban considerar que quizás esta carrera, tal como la conocía, había terminado. Las marcas de lujo no perdonaban estas crisis. La opinión pública latinoamericana era especialmente sensible a temas de clasismo. El hecho de que la víctima fuera una anciana trabajadora que había salvado una vida hacía la narrativa imposible de revertir. Valentina sintió pánico transformándose en negación. Esto pasaría, siempre pasaba. La gente tenía memoria corta. En una semana habría otro escándalo y todos olvidarían esto. Ella era Valentina Cruz. Era demasiado grande para caer. Andrés negó con la cabeza lentamente. Esto era diferente. Eduardo Fuentes estaba personalmente involucrado. Y cuando el hombre más poderoso en medios argentinos decidía que alguien caería, esa persona caía. Como si el universo quisiera confirmar las palabras de Andrés. El teléfono de Valentina sonó con una llamada de número privado. Contestó con voz temblorosa. Era la asistente ejecutiva de Eduardo Fuentes. El mensaje era simple. El señor Fuentes solicitaba una reunión con Valentina esa misma tarde, a las 4:00 p.m., en las oficinas centrales de Fuentes Media Group. No era una solicitud, era una convocatoria, y rechazarla sería interpretado como cobardía o admisión de culpa absoluta.
Valentina aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Después de colgar, Andrés le explicó lo que significaba esa reunión. Eduardo Fuentes probablemente quería verla cara a cara, evaluar si había alguna posibilidad de redención o si simplemente confirmaría que era exactamente la persona cruel que los videos mostraban. Era una prueba, y Valentina necesitaba pasarla, o su carrera no solo estaría dañada, estaría completamente destruida. Las horas hasta las 4:00 p.m. fueron agónicas. Valentina intentó ducharse, arreglarse, aplicar su maquillaje con la perfección usual, pero sus manos temblaban. Por primera vez en años, el maquillaje no salía perfecto. Tuvo que rehacer el delineador 3 veces. El rímel se corrió cuando sus ojos se humedecieron inexplicablemente. Se vistió con un traje Armani, color crema, elegante pero discreto, nada muy llamativo, nada que gritara riqueza o arrogancia, joyas mínimas, cabello en un moño simple. Necesitaba verse profesional, humilde, contraria a la imagen de diva superficial que ahora dominaba los medios. A las 3:30 p.m., Valentina y Andrés salieron del penthouse hacia el estacionamiento. Varios fotógrafos ya esperaban en la entrada del edificio. Los flashes explotaron cuando apareció. Preguntas gritadas desde todas direcciones. ¿Vas a disculparte con María Elena? ¿Es verdad que perdiste todos tus contratos? ¿Cómo te sientes siendo la villana de Argentina? Valentina mantuvo la cabeza baja, ocultando su rostro detrás de lentes de sol Chanel, y se metió rápidamente en el auto. Roberto, su chofer, conducía en silencio. Incluso él, que normalmente era invisible para Valentina, ahora parecía juzgarla con su silencio. Las oficinas de Fuentes Media Group ocupaban un rascacielos de cristal y acero en Puerto Madero. Valentina había estado allí antes, para entrevistas promocionales, siempre tratada como realeza. Pero hoy, cuando entró al lobby, la recepcionista la saludó con frialdad profesional. Nada de sonrisas, nada de «es un honor tenerla aquí». Solo el señor Fuentes la espera en el piso 42. El ascensor subía con una lentitud tortuosa. Valentina miraba su reflejo en las paredes de espejo. Incluso ahora, objetivamente, era hermosa. Pero esa belleza que siempre había sido su escudo, ahora parecía inútil. No podía posar para salir de esta situación. La puerta del ascensor se abrió en el piso ejecutivo. Una asistente la guió por pasillos alfombrados hasta una sala de conferencias con ventanas panorámicas que mostraban todo Buenos Aires. Y allí, sentado en la cabecera de una mesa de caoba, estaba Eduardo Fuentes. Tenía 62 años, cabello completamente blanco peinado hacia atrás, traje azul marino impecable, y ojos que habían visto suficiente del mundo para no impresionarse fácilmente. A su lado estaba su hija Carla, en silla de ruedas temporalmente, su pierna escayolada extendida, y en el otro extremo de la mesa, sentada con las manos cruzadas sobre su regazo, estaba María Elena Sosa. Valentina se detuvo en la puerta. No esperaba esto. Pensó que sería una reunión con ejecutivos, abogados, quizás, no una confrontación directa con la mujer que había humillado. Eduardo Fuentes hizo un gesto invitándola a sentarse. Valentina caminó lentamente hasta una silla, sintiendo las piernas débiles. Se sentó con la postura perfecta que había perfeccionado en años de entrenamiento, pero por dentro estaba colapsando. Eduardo habló con voz tranquila, pero con autoridad incuestionable. Le explicó a Valentina por qué estaba allí.
Su hija le debía la vida a María Elena. Esa mujer, con su vestido de $30 y sus zapatos gastados, había tenido más coraje y humanidad en 2 minutos de crisis que muchas personas en toda su vida. Y luego, esa misma mujer había sido tratada como basura por alguien cuya única contribución al mundo era verse bien en fotografías. Las palabras eran como cuchillos. Valentina intentó defenderse, explicar que había sido un mal día, que estaba bajo presión, que no pensó en las consecuencias, pero cada excusa sonaba patética incluso a sus propios oídos. Eduardo la interrumpió. No quería excusas, quería saber si Valentina entendía realmente lo que había hecho. Si comprendía que había humillado públicamente a una persona cuyo valor moral la superaba infinitamente. Si tenía alguna capacidad de empatía genuina o si todo en ella era superficie. Valentina miró a María Elena. La anciana la observaba sin odio, sin triunfalismo, solo con una tristeza profunda que era peor que cualquier acusación gritada. Y en ese momento, algo se quebró dentro de Valentina, no por estrategia, no por cálculo de relaciones públicas, algo genuino, algo que había estado enterrado bajo años de narcisismo y superficialidad. Por primera vez en esa reunión, las lágrimas de Valentina fueron reales. Pero Eduardo Fuentes había visto muchas lágrimas de arrepentimiento en su carrera. Sabía distinguir entre actuación y transformación genuina. Y lo que vio en los ojos de Valentina todavía no era suficiente. Le dijo que María Elena había pedido específicamente que esta reunión ocurriera. No para obtener disculpas públicas, no para exigir compensación, sino para darle a Valentina una oportunidad que la modelo no había dado a ella, la oportunidad de ser vista como ser humano completo. María Elena finalmente habló. Su voz era suave pero firme. Le dijo a Valentina que perdonaba lo ocurrido en el backstage, pero que el perdón no borraba consecuencias y que quizás lo que Valentina necesitaba no era recuperar su carrera, sino descubrir quién era cuando las cámaras se apagaban. Valentina no supo qué responder. Por primera vez en su vida no tenía respuesta preparada. Eduardo se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Pero antes de que Valentina pudiera irse, le dijo algo más. Había una forma de comenzar a reparar el daño. Una sola forma. Y dependía completamente de si Valentina era capaz de verdadera humildad. Le explicó cuál era esa forma, y Valentina sintió cómo su orgullo y su necesidad de redención se enfrentaban en una batalla interna devastadora. La decisión que tomara en las próximas horas determinaría no solo su carrera, sino el tipo de persona en la que se convertiría. Valentina salió de las oficinas de Fuentes Media Group con la mente girando en espiral. La propuesta de Eduardo Fuentes resonaba en su cabeza como campana de iglesia. Si quería alguna posibilidad de redención, necesitaba hacer algo que nunca en su vida había hecho. Algo que iba completamente contra su naturaleza construida durante años de fama y privilegio. Eduardo le había ofrecido una oportunidad, una sola. Valentina trabajaría como voluntaria en la Fundación Corazones Unidos durante 6 meses. No como imagen promocional, no como celebrity haciendo caridad para fotografías, como voluntaria real, haciendo el trabajo que María Elena y otros como ella hacían sin cámaras, sin reconocimiento, sin glamour. Y más específicamente, Valentina pasaría esos 6 meses trabajando directamente bajo la supervisión de María Elena, aprendiendo lo que significaba servir sin esperar aplausos. Si aceptaba,
Eduardo usaría su influencia mediática para matizar la narrativa, permitiendo que Valentina demostrara cambio genuino con acciones en lugar de palabras. Si rechazaba, él personalmente se aseguraría de que ningún medio importante en Latinoamérica volviera a darle cobertura positiva. No era chantaje, era una encrucijada moral presentada con brutal claridad. Valentina había pedido 24 horas para decidir. Eduardo había aceptado, pero con una condición: si elegía hacer esto, la primera acción sería una disculpa pública en vivo, sin guión preparado por equipos de relaciones públicas, transmitida en horario estelar. Verdad desnuda o nada. Esa noche, Valentina se quedó sola en su penthouse. Había despedido a Andrés. Necesitaba pensar sin consejos estratégicos. Caminó descalza por el apartamento de lujo que había sido su orgullo. Cada objeto costoso ahora parecía acusarla. El sofá de diseñador italiano. Las obras de arte que había comprado no por aprecio estético, sino por estatus. El closet con cientos de piezas de alta costura que usaba una vez y olvidaba. Había construido un templo al ego, y ahora ese templo se sentía vacío. Se quedó frente al ventanal, mirando las luces de Buenos Aires. Millones de personas allá afuera viviendo vidas que ella había considerado irrelevantes. Personas como María Elena, trabajando incansablemente, amando profundamente, sirviendo silenciosamente. Mientras ella había estado obsesionada con ser vista, ellos habían estado ocupados siendo reales. Valentina tomó su teléfono y, por primera vez en días, no revisó sus redes sociales. En cambio, buscó videos de la Fundación Corazones Unidos. Vio imágenes de niños operados, de familias llorando de gratitud, de voluntarios como María Elena dedicando horas a acompañar padres aterrorizados durante cirugías de sus hijos. Vio un video corto de María Elena, grabado meses antes del incidente, hablando sobre por qué era voluntaria. La anciana explicaba con voz quebrada cómo la fundación había salvado a su nieto Matías, cómo ella nunca podría pagar esa deuda, así que la pagaba hacia adelante, ayudando a otras familias a encontrar esperanza en los momentos más oscuros. Y Valentina, la mujer que raramente lloraba excepto cuando las cámaras lo requerían, lloró de verdad. Lloró por la persona cruel en la que se había convertido. Lloró por los años perdidos adorando su propio reflejo. Lloró por María Elena y por todos los María Elenas del mundo que ella había ignorado o menospreciado. A las 3 de la mañana, Valentina envió un mensaje de texto a Eduardo Fuentes con 2 palabras: acepto todo. La respuesta llegó 5 minutos después, a pesar de la hora. Mañana, 8 p.m., Canal 7, transmisión en vivo. Sé honesta o no molestes en aparecer. Al día siguiente, la noticia de que Valentina Cruz daría una conferencia de prensa en vivo se esparció como incendio. Los medios especulaban. ¿Sería una disculpa genuina o un intento desesperado de salvar su carrera? Las apuestas en redes sociales se inclinaban hacia lo segundo. A las 7:30 p.m., Valentina llegó a los estudios de Canal 7. Llevaba un vestido simple color azul marino, sin joyas, cabello suelto natural, maquillaje mínimo. Se veía hermosa todavía, imposible no serlo, pero había algo diferente en sus ojos. Vulnerabilidad real. María Elena también estaba allí, en la primera fila del pequeño auditorio donde se realizaría la transmisión. Eduardo Fuentes le había pedido que asistiera. La anciana había aceptado, aunque admitió que no sabía qué esperar. A las 8:00 p.m. en punto, las cámaras se encendieron.
Valentina se sentó frente a un escritorio simple, sin teleprompter, sin notas, sin red de seguridad. El presentador, un periodista veterano llamado Gustavo Ramírez, conocido por no aceptar respuestas ensayadas, la presentó brevemente y le cedió la palabra. Valentina miró directamente a la cámara y habló. Comenzó admitiendo lo obvio. Había tratado a María Elena Sosa con crueldad inexcusable. No había justificación, no había explicación que la absolviera. Había pateado una caja de medallas de una fundación benéfica. Había humillado públicamente a una mujer que acababa de salvar una vida. Había demostrado la peor versión de lo que una persona puede ser cuando el privilegio la desconecta de la humanidad. Pero entonces hizo algo inesperado. En lugar de terminar ahí con una disculpa genérica, Valentina continuó con algo más profundo. Habló sobre cómo la fama la había transformado gradualmente en alguien irreconocible. Cómo había comenzado a medir el valor de las personas por su utilidad para su carrera. Cómo había confundido belleza externa con valor humano. Cómo había construido una prisión de narcisismo y llamado a esa prisión éxito. Su voz se quebró cuando habló de ver el video de María Elena explicando por qué era voluntaria. De darse cuenta de que en 28 años de vida ella nunca había hecho algo genuinamente desinteresado. Nunca había servido a alguien sin esperar fotografías, publicidad o beneficio personal. Valentina explicó la propuesta de Eduardo Fuentes y anunció públicamente que la había aceptado. Trabajaría 6 meses como voluntaria real en la Fundación Corazones Unidos, bajo la supervisión de María Elena. No quería que esto fuera interpretado como estrategia de relaciones públicas. Quería que fuera el comienzo de convertirse en alguien diferente. Y luego, Valentina hizo algo que ningún asesor de imagen habría recomendado. Se puso de pie. Caminó hasta donde María Elena estaba sentada en la primera fila y se arrodilló frente a ella, frente a las cámaras, frente a millones de espectadores. Valentina Cruz se arrodilló y le pidió perdón a María Elena con voz temblorosa pero clara. Le agradeció por no responder con el odio que ella hubiera merecido. Le pidió la oportunidad de aprender de ella cómo ser un ser humano mejor. María Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, tomó las manos de Valentina entre las suyas y con la cámara capturando cada segundo, le dijo que el perdón ya estaba dado, que todos merecemos segundas oportunidades, que ella creía en la capacidad de las personas para cambiar cuando finalmente abren los ojos. El estudio estaba en silencio absoluto. Los técnicos de cámara, acostumbrados a permanecer neutrales, tenían los ojos humedecidos. El presentador Gustavo Ramírez, que había entrevistado presidentes y celebridades durante 30 años, tuvo que tomarse un momento antes de poder hablar. La transmisión terminó sin preguntas adicionales. No hacían falta. Todo había sido dicho. Las reacciones en redes sociales fueron mixtas, pero definitivamente diferentes del odio absoluto de días anteriores. Algunos permanecían escépticos, argumentando que esto era actuación calculada. Otros expresaban cautela optimista, dispuestos a observar si las acciones respaldaban las palabras. Y otros más, especialmente quienes habían experimentado sus propios momentos de crecimiento después de errores graves, expresaban esperanza de que el cambio fuera genuino. Eduardo Fuentes observó la transmisión desde su oficina. Carla, su hija, estaba con él. Cuando terminó, Carla le preguntó si creía que Valentina realmente cambiaría o si esto era teatro elaborado.
Eduardo respondió con la sabiduría de quien había visto muchas transformaciones públicas. El tiempo lo diría. Las palabras eran baratas. Los siguientes 6 meses revelarían la verdad, y así comenzó una nueva etapa en la vida de Valentina Cruz. Los primeros días como voluntaria fueron brutalmente humillantes. Le asignaron tareas que jamás había imaginado hacer: limpiar pisos del centro de atención, organizar suministros médicos, acompañar familias en salas de espera durante cirugías que duraban horas. No había cámaras siguiéndola. No había fotógrafos capturando sus momentos de servicio. Solo trabajo real, agotador, invisible. María Elena se convirtió en su supervisora y, gradualmente, en algo parecido a una maestra. La anciana no la trataba con dureza vengativa, pero tampoco con indulgencia. Le enseñaba las historias detrás de cada familia: cuánto habían luchado por conseguir las cirugías, qué sacrificios habían hecho, cómo una simple palabra de aliento podía significar todo para padres aterrorizados. Valentina conoció a Matías, el nieto de María Elena, un niño de 9 años con cicatriz en el pecho y energía infinita. El niño le contó cómo su abuela había trabajado turnos dobles durante años para pagar sus operaciones, cómo nunca se quejaba, cómo siempre decía que todo valía la pena si él podía correr y jugar como otros niños. Conoció a otras voluntarias, mujeres y hombres que habían experimentado el milagro de la fundación salvando a sus hijos, y ahora dedicaban tiempo a ayudar a otros. Ninguno buscaba reconocimiento. Ninguno publicaba selfies de su trabajo voluntario. Simplemente servían porque habían aprendido que la gratitud se expresa en acciones. Los primeros 2 meses fueron una batalla interna constante. Valentina se sorprendía a sí misma pensando cuánto más fácil sería volver a su antigua vida. Aceptar que algunas personas simplemente eran superficiales y vivir en paz con eso. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, veía algo que la detenía: una madre llorando de alivio cuando le decían que la cirugía de su bebé había sido exitosa. María Elena abrazando a un padre devastado cuyo hijo no había sobrevivido. El sistema cardiovascular diminuto de un niño finalmente latiendo con ritmo normal después de años de defecto congénito. Y lentamente, casi sin darse cuenta, algo cambió en Valentina. No despertó un día transformada. Fue un proceso gradual de muerte y renacimiento. La muerte del ego inflado, el nacimiento de algo parecido a propósito genuino. 3 meses después del inicio, Valentina estaba en la sala de espera acompañando a una madre joven llamada Lucía, cuyo hijo de 2 años estaba en cirugía cardíaca de emergencia. La mujer temblaba incontrolablemente, rezando en susurros desesperados. Valentina, quien 6 meses antes hubiera considerado esta situación incómoda y hubiera buscado excusa para alejarse, simplemente tomó la mano de Lucía y se quedó sentada junto a ella durante las 5 horas que duró la operación. No dijo palabras motivacionales huecas. No intentó minimizar el terror. Simplemente estuvo presente. Y cuando el cirujano salió con noticias de éxito, cuando Lucía colapsó llorando de alivio, Valentina lloró con ella. María Elena presenció el momento desde la distancia y por primera vez sonrió con esperanza genuina de que quizás, solo quizás, Valentina Cruz estaba descubriendo quién podía ser cuando dejaba de actuar. Los medios eventualmente perdieron interés en seguir la historia diariamente. Valentina dejó de ser tendencia. Otros escándalos ocuparon los titulares. Su cuenta de Instagram
perdió seguidores masivamente. Marcas que antes la suplicaban, ahora la ignoraban completamente. El mundo de la moda continuó sin ella, porque ese mundo siempre continuaba sin nadie. Pero algo extraño sucedió. Valentina descubrió que no le importaba tanto como pensó que le importaría. Al final de los 6 meses, Eduardo Fuentes solicitó una reunión final. Valentina llegó a su oficina completamente diferente de la mujer arrogante que había entrado 6 meses antes. Su cabello, que antes requería tratamientos de $500 semanales, ahora crecía natural. Su piel, libre de maquillaje profesional constante, mostraba algunas imperfecciones que antes hubiera considerado inaceptables. Sus manos tenían callosidades de trabajo real. Eduardo le preguntó directamente qué había aprendido. Valentina pensó cuidadosamente antes de responder. Había aprendido que el valor de una persona no tenía nada que ver con seguidores, portadas de revistas o contratos millonarios. Había aprendido que servir sin expectativa de reconocimiento era liberador de maneras que la fama nunca fue. Había aprendido que María Elena, con su vestido floreado y sus zapatos gastados, tenía más riqueza real en dignidad y propósito que ella jamás tuvo en su cuenta bancaria. Eduardo asintió lentamente. Le dijo que su deuda con María Elena y con la sociedad se consideraba pagada. Podía regresar a intentar reconstruir su carrera de modelaje si quisiera. Algunas marcas menores probablemente estarían dispuestas a darle oportunidades. No recuperaría el estatus que tuvo, pero podía encontrar trabajo. Valentina agradeció la información, pero luego sorprendió a Eduardo con su respuesta. No quería regresar al modelaje. Quería continuar trabajando en la fundación, pero ahora como empleada remunerada de tiempo completo, utilizando su experiencia en redes sociales y relaciones públicas para ayudar a la organización a crecer. Su salario sería fracción microscópica de lo que antes ganaba. No habría glamour, no habría alfombras rojas, pero había encontrado algo que la moda nunca le dio: significado real. Eduardo sonrió por primera vez en esa conversación. Le ofreció la mano, y cuando ella la estrechó, le dijo que su hija Carla tenía razón. A veces, las personas sí podían cambiar cuando se les daba la razón correcta. Un año después del incidente en el Teatro Colón, Valentina Cruz trabajaba como coordinadora de comunicaciones de la Fundación Corazones Unidos. Su oficina era una habitación pequeña con escritorio de metal y computadora vieja. No tenía asistentes, no tenía chofer. Tomaba el subte para ir al trabajo como millones de porteños. Su Instagram ahora tenía 11,000 seguidores, en su mayoría gente genuinamente interesada en el trabajo de la fundación. Publicaba fotos de familias cuyos hijos habían sido operados exitosamente, historias de voluntarios, campañas de recaudación. Nada de poses en vestuarios de diseñador. Nada de selfies en espejos de camerinos lujosos. Su relación con María Elena había evolucionado de supervisora voluntaria a algo parecido a amistad genuina. Aunque Valentina nunca perdió el respeto reverencial hacia la anciana, María Elena le enseñaba cosas que ninguna pasarela pudo enseñarle. Cómo encontrar alegría en servir, cómo medir éxito en vidas tocadas en lugar de likes acumulados, cómo caminar con dignidad que venía de carácter en lugar de belleza genética. Algunas personas nunca perdonaron a Valentina. Algunos comentarios en sus publicaciones todavía la recordaban como la modelo cruel que pateó medallas. Y ella aceptaba eso. No esperaba borrón y cuenta nueva. Las consecuencias
eran reales y merecidas. Pero había suficientes personas que vieron el cambio genuino, que reconocieron que la transformación auténtica era posible, que le daban oportunidad de demostrar que el crecimiento era real. Valentina todavía era hermosa. Eso no había cambiado. Pero ahora entendía que la belleza era el regalo menos interesante que una persona podía tener. Lo que importaba era lo que hacías con el tiempo que te daban. Cómo trataban a las personas que no podían darte nada a cambio, si dejabas el mundo marginalmente mejor o peor después de pasar por él. En las noches, cuando regresaba a su nuevo departamento, mucho más pequeño que el penthouse que había tenido que vender para pagar deudas de contratos rotos, Valentina a veces miraba fotos viejas de su época de gloria. La mujer en esas fotos parecía extraña ahora, como alguien que había conocido en un sueño distante. No extrañaba esa vida tanto como pensó que extrañaría, porque había descubierto algo que el mundo del modelaje nunca le enseñó, que la verdadera belleza se construía desde adentro, que el verdadero valor se medía en compasión en lugar de contratos, y que a veces necesitamos caer completamente para aprender a pararnos sobre fundamentos reales. María Elena le había salvado más que la carrera, le había salvado el alma. Y esa era una deuda que Valentina pasaría el resto de su vida pagando hacia adelante, una familia ayudada a la vez, un niño salvado a la vez, un acto de servicio silencioso a la vez, porque al final eso era lo único que realmente importaba. No cuántos te aplaudían cuando brillabas, sino cuántos recordarían que les importaste cuando ya no brillaras. Y Valentina Cruz, la modelo que una vez creyó que su valor estaba en su rostro, finalmente había aprendido que su verdadero valor siempre estuvo en sus manos, en su capacidad de servir, de amar, de levantar a otros en lugar de pisotearlos. La lección había sido brutal, pero había sido necesaria. Y por primera vez en su vida, cuando Valentina se miraba al espejo, le gustaba genuinamente la persona que veía reflejada. Si crees que todos merecemos dignidad y respeto, sin importar apariencia o estatus, suscríbete al canal y comparte esta historia. Porque en un mundo que glorifica la superficialidad, recordar nuestra humanidad compartida nunca ha sido más importante.